Desde hace unos 50 años atrás, la estabilidad familiar se ha convertido en un verdadero problema. La decadencia moral, la falta de principios, valores éticos y sobre todo la falta de fundamentos bíblicos en los hogares está acarreando bastante dolor y una serie de desgracias. ¿A qué ocurren estas desgracias? A la institución que Dios formó y que llamó la familia. Nuestro Señor fue, mis hermanos, quien formó la familia, no fue una ocurrencia de otras personas. Dios estableció y formó la familia. La cantidad impresionante, mis hermanos, de divorcios, matrimonios destruidos, adulterio, han provocado la destrucción de muchísimos hogares hoy en día. Y es preocupante y alarmante ver cómo hoy la promiscuidad sexual dentro de la juventud está cobrando notoriedad impresionante, mis hermanos. Artistas de cine que son aplaudidos por los jóvenes, ídolos de la juventud, aquellos que se convierten en emblema y en el modelo a seguir para los jóvenes, aquellos dan muestras deplorables de una conducta sexual indecente y de un ejemplo matrimonial deplorable, mis hermanos. En el concepto elemental de la sociología, la familia es el núcleo de la sociedad. Y cuando uno analiza la crisis familiar, encontramos las razones y los motivos de por qué tanta decadencia social en este mundo, mis hermanos. La palabra del Señor nos dice textualmente, y vayamos a las Santas Escrituras, a la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, mis hermanos. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, vayamos todos juntos. Aquí la palabra del Señor nos dice textualmente. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, hombres que insultan a Dios y desobedecen a Dios, pasando por encima de sus propios principios como si nada, desobedientes a los padres, ingratos. La ingratitud de los hijos para con los padres, mis hermanos, es realmente lamentable. La cantidad de denuncias de hijos que golpean a sus padres porque les llamaron la atención, porque estaban drogados. La crisis familiar golpea en todas las áreas. Pero sigamos leyendo segunda de Timoteo, mis hermanos. Dice: ingratos, perversos, sin afecto natural, implacables, es decir, crueles, calumniadores, intemperantes, gente que no puede dominarse a sí mismo, crueles, aborrecedores de lo bueno. Uno de los pecados que costó la destrucción a la gente del diluvio y también a la gente de Sodoma y de Gomorra es el que la Biblia declara de la siguiente manera: hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y que a lo malo llaman bueno. Definitivamente hoy la gente ha perdido el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Han perdido el concepto de lo que es el pecado, mis hermanos. Sigo leyendo: aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Como bien dice la Escritura en el libro de Isaías 22:13, no lo busquen, dice: ay de aquellos que dicen comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Verso 14:
Esto fue revelado a mis ojos de parte de Jehová de los ejércitos, que este pecado no os será perdonado hasta que muráis, dice el Señor. Mis hermanos, ¿y por qué ese pecado es tan grave delante de Dios? Porque este pecado conlleva al desenfreno. Porque la gente solamente se centra en lo material, en lo terrenal, y sacan a Dios de su entorno. Sacan a Dios de su entorno, quien es lo eterno y lo perdurable. Pero los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida perecen, mis hermanos. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Hermanos, la situación de las familias hoy en día es lamentable. El carácter de los hombres de este tiempo es terrible. La situación con los hijos se hace cada vez más complicada. Los jóvenes toman más independencia de los padres y a más temprana edad, mis hermanos, lo que conlleva a esto en jovencitas a embarazos no deseados, abortos en cantidad. Definitivamente esta sociedad del siglo XXI está mucho más extraviada que la gente del diluvio y mucho más que la gente de Sodoma y de Gomorra. Pero ¿por qué, mis hermanos, estoy hablando de la crisis familiar como una señal antes del arrebatamiento? Porque el profeta Malaquías en el capítulo 4, de su capítulo 4, verso 5, dijo: He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver, escuchen bien, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora quiero que tomen en cuenta esto. En el principio del versículo 6 dice que tienen que volcarse, y se los acentué, ¿sí? Que dice, Él hará volver el corazón de los padres, ¿sí? Tiene que volcarse el corazón de los padres a los hijos. Y a veces los padres somos muy cómodos, hermanos, muy autoritarios, y esperamos que los hijos vengan y que comparezcan delante de nosotros. Pero definitivamente aquí el versículo demuestra que el ejemplo lo tenemos que dar nosotros como padres. Acercarnos a los hijos para ayudarlos, para aconsejarlos, no para que seamos jueces ni verdugos, sino amigos, hermanos. Tenemos que convertirnos en maestros que dan un ejemplo de vida digno de imitarse. Pero definitivamente, mis hermanos, la sociedad, ¿sí?, ha cambiado tanto que la decadencia moral ha golpeado incluso hasta las personas mayores. Incluso que definitivamente es triste decirlo, los padres en la mayoría de los casos no dan un ejemplo a seguir. Por el contrario, llevan una vida libertina a vista y paciencia de sus propios hijos, y todavía piden que se les respete. Es triste lo que está pasando en nuestras familias y en nuestros hogares. Pero al contrario, mis hermanos, la palabra dice que cuando los padres se acerquen a los hijos, Él hará también que el corazón de los hijos se vuelvan a los padres. Y por medio del perdón, con misericordia y con verdad, es que se corrige el pecado, mis hermanos. No solo con justicia impuesta. Hermanos, la ternura parece ser algo que está dejando de ser en las familias. Parecería ser como que una caricia a un hijo, a una hija, fuera en estos tiempos algo cursi. Y déjenme decirles una cosa, padres. Cuando ustedes se niegan a brindar afecto físicamente a sus hijos, a regalarles afecto físicamente a sus hijas, en el caso del padre hacia la hija,
a temprana edad, estas jovencitas se acogerán a los brazos de algún hombre. Un hombre que no perderá la oportunidad para no solo robarle la inocencia, mis hermanos, sino para desgraciarles la vida. Y en la mayoría de los casos, cuando la madre no le brinda el cariño y la atención al hijo varón, desde temprana edad, lo va a empujar a los caminos cerrados en la vida con amigos borrachos que lo llevarán por pésimas sendas en la vida, mis hermanos. Todo es consecuencia en la vida. Y a veces los padres dicen: ¿qué estoy pagando yo? ¿Por qué tengo que aguantar a este hijo tan desobediente? ¿Por qué tengo que pagar con esta hija tan desobediente? Una opción es porque tal vez usted fue un buen hijo, pero nunca aprendió a ser un buen padre, a ser una buena madre. ¿Y saben por qué? Porque usted nunca aprendió cómo serlo. Y también nadie nos enseña. Aprender a ser padre es un arte que se tiene que practicar día con día, cotidianamente. Pero para ello se necesita, lo más importante, tener una relación estrecha con Dios, mis hermanos. A veces los padres exigen demasiado para los hijos, más de lo que ellos brindan como ejemplos que ellos deberían de ser. Pero a veces estos papás se olvidan que también ellos son hijos de Dios. Y lo peor de todo esto es que son pésimos hijos porque no obedecen a Dios. Somos padres, sí, pero también somos hijos y no estamos obedeciendo a nuestro Padre tampoco. Somos pésimos hijos. Y ese pésimo comportamiento, mis hermanos, como hijos de Dios ante nuestro Creador, provoca que después los hijos no quieran escuchar la palabra de Dios. No estamos dando testimonio y se van a burlar de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos están teniendo padres que hablaron mucho, pero no demostraron lo que deberían de demostrar y han decepcionado a sus hijos. Ahora déjenme decirles una cosa. Escuchamos que se habla en las iglesias de avivamiento por aquí y de avivamiento por acá, y que busquemos un avivamiento. Pero si nuestras familias están destruidas, si los hijos están descarriados, si los padres no están dando un ejemplo de vida, ¿cómo esperamos tener un avivamiento, mis hermanos? Definitivamente es triste, porque muchos padres de familia cambiaron de religión, sí es cierto, pero no cambiaron de vida. Siguen con su misma vida, no cambiaron de corazón. La sociedad está en un periodo de decadencia, y decadencia terrible. Desgraciadamente el ser humano, en su rebelión, decide destruirse voluntariamente. Y una de las formas de autodestruirse, mis hermanos, y de hacerse maldecir por Dios, ¿saben cuál es? Deshonrar a los padres. Hay dos cosas que quiero compartir con ustedes. En esta vida hay dos tipos de personas. Hay gente, mis hermanos, talentosa, inteligente, preparada, estudiada, con una capacidad cognitiva y un coeficiente mental elevado. Y estos dos tipos de personas, ¿sí? Hay un grupo que triunfa y otro no. Los que triunfan rápidamente son los que con trampas, engaños, suben y escalan altos puestos. ¿Cómo? Haciendo favores o vendiéndose a sus jefes, a sus superiores. Y el otro grupo, teniendo todo para triunfar en la vida, fracasan.
se casan y su matrimonio no dura. Fracasan en todo lo que emprenden. Teniendo la capacidad de triunfar, fracasan. ¿Y saben por qué? Porque triunfa sin engaños y triunfa sin trampas aquel que obtiene la bendición de su padre y de su madre, mis hermanos. ¿Sí? Triunfa sin trampas aquel que obtiene la bendición de su padre y de su madre. Definitivamente la bendición del padre y de la madre es el aval de Dios, mis hermanos. Cuando tú cuentas con la bendición de tus padres en las decisiones que tomes, vas a triunfar. Pero si tú no cuentas con la bendición de tus padres para todo lo que tú haces, vas a tener caídas de las cuales tal vez quizás nunca te vas a llegar a levantar. La palabra de Dios, hermanos, establece dentro de los 10 mandamientos, Éxodo 20:12, quien pueda ir, Éxodo 20:12, nos dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. La palabra de Dios nos pone un orden, y ese orden nos dice: honra a tu padre y a tu madre. Mis hermanos, Dios no es un Dios de desorden. La Biblia no es una sopa de letras, mis hermanos. Esta vida no es, como lo llamaba Celia Cruz, un carnaval donde todos pueden hacer lo que se les venga en gana sin límite alguno. Honrar al padre y a la madre en ese orden es un mandato divino, y a veces, mis hermanos, la sociedad hoy no lo toma en cuenta. Varias veces he escuchado personas que claman: mi matrimonio está a punto de destruirse, ayúdenme, no sé qué hacer. Mis hijos no quieren saber nada del evangelio, no sé qué voy a hacer con mi vida, ya estoy tan cansado, quisiera desaparecer. Y yo les haría una pregunta a estas personas: ¿usted, antes de casarse, contó con la bendición de su padre y de su madre? El 85% de los matrimonios destruidos tienen como común denominador que se casaron contra la voluntad de uno o de ambos padres. Pero alguien aquí podría decir, o ahí nuestros hermanos en Facebook: hermano, eso ya es arcaico, ya está pasado de moda. Yo voy a casarme con quien yo quiera, sin importar lo que digan mis padres, ¿o no? Alguien podría decir esto. Pero hermanos, hay algo en la Biblia que nunca cambió ni pasó de moda. Saben que los principios de Dios, y sobre todas las cosas, que el bendito Dios Todopoderoso, creador del universo, dador de la vida, sustentador de todas las cosas, escribió preceptos en su palabra, no para que el hombre juegue con ellos, o para que se adapten a los tiempos, o a la moda, o a la comodidad, a la conveniencia incluso, o a la necesidad egoísta del ser humano. Los preceptos de Dios establecen un orden delimitado en su propia palabra. El hombre no es quien para pretender alterar el orden de Dios, pero cuando lo hace, se destruye a sí mismo, mis hermanos. ¿Saben? El insensato tuerce su camino y luego culpa a Dios. Y ese es el problema. Muchos culpan a Dios por la desgracia en su matrimonio. ¿Por qué Dios permitió que yo me case con esa persona? ¿Por qué Dios permitió que me encontrara con ese hombre? Mi hermano, mi hermana, cuando se te advirtió y se te dijo que no lo hicieras, y tus padres con lágrimas te dijeron que no te casaras, tú pasaste por alto y decidiste destruirte. Y ahora no puedes culpar a Dios
por algo que tú voluntariamente provocaste. Hermanos, no hace falta ser sabio y vivir 200 años para darse cuenta que esto es así. El sabio aprende de las experiencias ajenas, pero el necio tiene que aprender de su propia mala experiencia. Existe un caos total, una anarquía total en la conducción de nuestros hogares. Hoy en día en el mundo hay gente que ya no cree en el matrimonio, que ya no creen en la familia. Y Jesucristo dijo que antes del arrebatamiento esto pasaría. El Señor Jesús, nuestro Señor, dijo: y antes de que el Hijo del Hombre venga, se casarán y se darán en casamiento como en los días previos al diluvio. Donde se casaban y se daban en casamiento, dice la Escritura. Mis hermanos, no es que Dios esté en contra del matrimonio. Por el contrario, Él mismo unió el matrimonio a Adán y a Eva. El problema pasa porque la gente antes del diluvio se casaba, se divorciaba y se volvían a casar para volverse a divorciar, y luego mejor pues preferían juntarse con otra pareja. Era ahí todos así, se casaban, se divorciaban, ¿sí? Hoy eso es lo que está ocurriendo también, mis hermanos. Se casan, se divorcian, se vuelven a casar, se aburren del matrimonio, viven en unión libre. Eso es lo que está ocurriendo en la sociedad. Hoy, en un mundo tan materialista, pareciera ser que el valor máximo antes de casarse es el de fijarse si la pareja tiene dinero o si tiene profesión. Primero analizan si es simpático el joven, si es simpática la joven, como si fuera un perrito al que hay que llevarlo con un collar por la calle para mostrarlo, ¿sí?, a todo el mundo como si fuera un perro de raza. Así es como buscan muchos su pareja. A ver si es simpático, qué tal camina. Cuando, mis hermanos, lo que debería importarle al hombre y a la mujer es el interior de las personas, su interior. Recordemos que cuando el Señor envía al profeta a buscar a David, a quien fuera el sucesor de Saúl, le dice: no mires el físico, porque yo no miro el físico, yo miro el corazón, dijo el Señor. ¿Y ahora qué hacemos? Vemos si está simpático, si está simpática, ¿sí? Como les digo, como si fuera un perrito al que fuéramos a llevar paseando y que todos lo vean qué bonito está. Definitivamente, mis hermanos, así de rudo como me escuchan decirlo, pero parecería ser la mentalidad del hombre y de la mujer de este siglo XXI. Definitivamente, hoy estamos viviendo tiempos muy complicados. La estabilidad matrimonial y la destrucción de la pareja han llegado a tal nivel que si ya se torna imposible, y lo peor de todo y lo triste de ello es que esto se está dando también en personas que dicen ser creyentes y que aman a Dios, que van y escuchan prédicas, que van y escuchan estudios bíblicos, pero definitivamente no hay un cambio en su vida. Mucha gente llega a la iglesia, pero muy pocas llegan a Dios. Venimos a la iglesia, pero no llegamos a Dios. ¿Y saben por qué? Porque no dejan que el evangelio llegue a ellos. Porque el evangelio cambia la vida del hombre, mis hermanos. Es triste decirlo, hoy la destrucción familiar no conoce fronteras dentro de las mismas iglesias.
Mis hermanos, cuando Dios junta a dos personas, lo hace de una manera tan clara que hasta las piedras pueden hablar de ello. Pero cuando el hombre se junta por su propia maldad, ¿y por qué digo maldad? ¿Cómo que se juntan por su propia maldad? Cuando una relación de fornicación termina en embarazo de la joven y hay que casarse, mis hermanos, ¿sí?, para tapar la vergüenza de la joven, no piensen que ese matrimonio va a durar o que va a contar con la bendición de Dios. ¿Y saben por qué? Porque Dios nunca va a ir contra su propia palabra. Dios nunca va a bendecir el pecado de fornicación. Hermanos, definitivamente estamos viviendo una crisis de valores, una distorsión de principios. Y quiero ahora hablar con los padres. Hablar con los padres de familia, o sea, con los varones. Ahora voy con los varones. Hoy en día, desgraciadamente, el machismo no solamente se ha vuelto una cultura, se ha vuelto casi una religión, un autoritarismo. Mis hermanos, Dios quiere varones, no machos. Y ojalá muchas personas escuchen este mensaje, mis hermanos. Dios quiere varones, no machos. Varón es aquel que hace, escuchen bien, varón es aquel que hace las cosas para que Dios se glorifique. Que no hace las cosas para agradar a los hombres ni para agradar a las mujeres, sino para la gloria del bendito Rey del universo. Estos hombres son los que valen la pena. Pero yo he escuchado muchas veces decir a las mujeres: ¿dónde están los hombres buenos? ¿Dónde están los hombres buenos? Y saben, los tienen como amigos. Ahí están los hombres buenos, los tienen como amigos. Siempre se desvían para, como que hay una emoción, una atracción para el hombre malo. Pero estos hombres son los que valen la pena, mis hermanos, los varones. Un ejemplo de un hombre mujeriego lo tenemos en la palabra, es Sansón, que prefirió hacer las cosas para gozo de sí mismo y el de una mujer, desobedeciendo a Dios y destruyéndose a sí mismo y acabando con lo que Dios tenía para él. Definitivamente, hoy hemos perdido el concepto de varón. La Biblia habla del varón de Dios. Habla de Moisés como varón de Dios. ¿Qué quiere decir varón de Dios? Varón en todo sentido, cabal. Un caballero que trata a los demás con misericordia, con verdad, con rectitud. Es cierto, mis hermanos, no somos perfectos. Todos estamos en un proceso de perfeccionamiento. Pero hay personas que se creen inmunes e impunes, que creen que la justicia de Dios nunca los va a alcanzar. Pero cuando llegan a tener hijos, cosecharán lo que sembraron. Hoy vemos una sociedad decadente y cayéndose a pedazos, con mujeres maltratadas, mujeres humilladas y pisoteadas en su dignidad. Cuando el Señor nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo con dignidad, con principios espirituales grabados en nuestro espíritu. Hermanos, debemos de dejar de lado el orgullo, la soberbia. ¿Para qué? Para ser felices. Debemos empezar de nuevo en la vida, cuantas veces sea necesario para salvar tu matrimonio, para salvar el matrimonio que estás iniciando. Joven que me ves, uno debe dejar la prepotencia, uno debe dejar de lado la soberbia, porque los humildes conservan sus matrimonios, mas los soberbios destruyen con los pies su matrimonio. Proverbios 14 nos dice: mas la mujer necia
con sus manos derriba su hogar. Hermanos, seamos hombres, varones, porque varón es un título, no un estatus. Así como mujer, no es un título genérico, es un estatus dado por Dios, el título de mujer. Jesucristo, cuando predicó, les decía: mujer, tu fe te ha salvado. Mujer, tus pecados son perdonados. Mujer, grande es tu fe. No le decía: mujer, no, mujer, tu fe te ha salvado. Casi como que les dijera dama. Jesús las trató con respeto, con educación. El título de mujer es un honor de llevarlo, mis hermanas. No lo manchen con el pecado. No lo manchen, porque ser mujer es un título honorífico concedido por Dios. ¿Sí? Como también ser varón es un título concedido por Dios. Y no vale la pena echarlo a perder por acciones ridículas, necias, que destruyen nuestras vidas y las de sus propias familias. Y que no saben vivir porque no aprenden a vivir. Y no aprenden a vivir porque no quieren poner en práctica la palabra de Dios. Palabra de Dios que es vida eterna, porque mis palabras son espíritu y son vida, y los compararé con hombres sabios si oíd y hacéis lo que yo os mando. Pero os compararé con necios si oís y no haces lo que yo os mando. Muchos hombres se han convertido solamente en oidores olvidadizos de la palabra de Dios, oidores pero no hacedores. Por eso sufren desgracias que Dios no los envía. Son simplemente errores que están pagando por su propia imprudencia. Finalmente, quiero hacer claro en la palabra de Dios que dice algo bien claro. Eclesiastés capítulo 4, verso 9, mis hermanos, por favor. Eclesiastés 4:9, para finalizar. Que nos dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Oigan, el que una mujer gane más sueldo, ¿sí?, más sueldo que su esposo, no la hace superior. El trabajo es para ayudarse, para sacar adelante a la familia, no para comprar roles o derechos de mando en la familia. Escúchenme bien, porque mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga por su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero ay del que estuviere solo, que cuando cayere, no habrá segundo quien le levante. Cuando tú caigas en la vida, cuando tengas un problema en el empleo, cuando tengas un fracaso, una tristeza, una decepción, una enfermedad, ahí está tu pareja, mi hermano, mi hermana, para levantarte. Y muchos hermanos de aquí dan testimonio que cuando han caído los varones, ahí están las mujeres para levantarlos. Pero lo triste de ello, que en algunos casos están ahí para pisotearlos. Y eso es muy triste, mis hermanos. Seguimos leyendo. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Si alguno prevalece contra uno, dos le resistirán. Y aquí quería llegar, mis hermanos. Pues cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y saben, mis hermanos, ¿cuál es el cordón de 3 dobleces en el matrimonio? ¿Alguien me podría decir cuál es el cordón de 3 dobleces en el matrimonio? Estaba leyendo esta palabra en estos días y me vino a la mente
cordón de de tres dobleces en el matrimonio para las mujeres es ser amiga, ser hermana y ser esposa. En los varones es ser amigo, ser hermano y ser esposo. Antes de ser esposo, primero sé amigo para ayudar a tu pareja. Luego sé hermano para comprenderla y para levantar a tu pareja en un momento de debilidad. Mis hermanos, entendamos de una vez por todas: estás casado, estás casada con una persona imperfecta. Ninguno de ustedes aquí, mis hermanos que nos ven, nos están acompañando, ninguno está casado con una persona perfecta. Estamos casados con personas imperfectas, con errores, y tenemos que aprender a soportar, lamentablemente, nos guste o no. Sí. Mis hermanos, así como el cordón de tres dobleces, el matrimonio consta de tres letras A. Tres letras A. Tres letras A sustentan el matrimonio, porque es amarse, aguantarse, ¿sí? Aguantar los defectos, amarse, aceptarse, y tercero, aguantar los defectos y los errores de tu pareja. Tres letras A sustentan el matrimonio: amarse, aceptarse y aguantar los errores de tu pareja, porque estamos casados, están casadas con personas imperfectas, mis hermanos. Amén. Gracias, mis hermanos. Sí.